Hay un palacio en el corazón de Teherán que ha sobrevivido a imperios, invasiones y revoluciones durante más de 4 siglos. Un lugar donde reyes tomaron decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. Un palacio tan impresionante que sus salones cubiertos de espejos parecen multiplicar la luz en miles de reflejos, y cuyos jardines alguna vez fueron el símbolo del poder absoluto de Persia. Pero hoy existe una pregunta inquietante que casi nadie se hace. ¿Qué pasaría si una guerra moderna alcanzara uno de los tesoros históricos más extraordinarios de Oriente Medio? Este lugar se llama Palacio de Golestán, una joya arquitectónica que no solo fue hogar de reyes, sino también el escenario de coronaciones imperiales, intrigas políticas y momentos que cambiaron la historia de Irán para siempre. Porque Golestán no es simplemente un palacio antiguo, es un testigo silencioso de imperios que cayeron, revoluciones que estallaron y un país que se transformó por completo. Y para entender por qué este lugar sigue siendo tan importante hoy, tenemos que viajar más de 400 años atrás en el tiempo. Pero la historia del Palacio de Golestán no comenzó como el lugar lujoso que vemos hoy. De hecho, cuando todo empezó, Teherán ni siquiera era una gran ciudad. Durante el siglo XVI, bajo el Imperio Safávida, Persia ya era una de las civilizaciones más poderosas del mundo islámico. Sin embargo, la capital estaba muy lejos de aquí, en la magnífica ciudad de Isfahán, famosa por sus mezquitas, sus plazas monumentales y su arquitectura impresionante. Teherán, en cambio, era apenas una pequeña ciudad rodeada de murallas, jardines y zonas agrícolas. Pero incluso entonces ya existía algo importante en este lugar, una residencia fortificada que los gobernantes utilizaban como refugio ocasional. No era un gran palacio, era más bien una fortaleza, muros altos, patios interiores y edificios simples, diseñados principalmente para la seguridad. Durante décadas, este complejo permaneció relativamente modesto, hasta que, a finales del siglo XVIII, ocurrió algo que cambiaría completamente el destino de Teherán, y también el de este lugar. Un líder militar llamado Aga Mohammad Khan tomó el poder y fundó una nueva dinastía, los Qajar, y en una decisión que sorprendió a muchos, eligió Teherán como la nueva capital de Persia. En ese momento, aquella antigua fortaleza real se convirtió en el corazón del poder del imperio. Y fue entonces cuando comenzó la transformación que acabaría dando origen al Palacio de Golestán. Pero el Palacio de Golestán no empezó siendo el lugar lujoso que conocemos hoy. De hecho, cuando todo comenzó, Teherán ni siquiera era una gran ciudad. En el siglo XVI, durante el Imperio Safávida, Persia ya era una de las potencias más importantes del mundo islámico. Sin embargo, la capital del imperio estaba muy lejos de aquí, en la espectacular ciudad de Isfahán, famosa por sus enormes plazas, sus mezquitas cubiertas de azulejos y algunos de los edificios más impresionantes del mundo persa. Teherán, en cambio, era una ciudad mucho más pequeña, rodeada de huertos, jardines y murallas defensivas. Pero incluso entonces, ya existía algo importante en este lugar, una residencia fortificada, utilizada ocasionalmente por los gobernantes. No era todavía un gran palacio, era más bien una fortaleza real. Muros gruesos, patios interiores y edificios sencillos, diseñados principalmente para la protección. Durante décadas, este complejo permaneció relativamente modesto, hasta que, a finales del siglo XVIII, ocurrió algo que cambiaría el destino de la ciudad. Un líder militar llamado Aga Mohammad Khan tomó el poder y fundó una nueva dinastía, los Qajar. Y en una decisión que cambiaría la historia del país, eligió Teherán como la nueva capital de Persia. En ese momento, aquella antigua fortaleza comenzó a transformarse en algo mucho más grande, el futuro Palacio de Golestán.
La verdadera transformación del Palacio de Golestán comenzó con un rey muy particular, Nasser al-Din Shah. A mediados del siglo XIX, este monarca decidió hacer algo que muy pocos gobernantes persas habían hecho antes: viajar a Europa. Visitó ciudades como París, Londres y San Petersburgo, y lo que vio allí lo impresionó profundamente. Los grandes palacios europeos, las salas llenas de espejos, las galerías decoradas con arte y los enormes salones de ceremonias le mostraron un tipo de arquitectura muy diferente a la tradición persa. Cuando regresó a Teherán, tenía una idea clara. Quería modernizar su palacio, pero no abandonando el estilo persa, sino combinándolo con las influencias europeas que había descubierto en sus viajes. El resultado fue algo completamente único. Dentro del complejo comenzaron a aparecer edificios más altos, salones mucho más ornamentados y nuevas decoraciones inspiradas en Europa. El Palacio de Golestán se convirtió así en una mezcla sorprendente entre tradición persa y elegancia europea. Uno de los edificios más sorprendentes que surgieron durante esta transformación fue el Shams-ol-Emareh, cuyo nombre significa la Casa del Sol. Construido en el siglo XIX por orden de Nasser al-Din Shah, este edificio era algo completamente nuevo para la arquitectura de Teherán. En aquella época, la mayoría de las construcciones de la ciudad eran bajas y horizontales, pero Shams-ol-Emareh se elevaba varios pisos por encima del resto. Sus torres permitían al Shah subir hasta lo más alto y observar toda la ciudad desde una altura que casi nadie había experimentado antes. Para muchos habitantes de Teherán, aquel edificio parecía casi un rascacielos. Además de su altura, su diseño combinaba elementos persas tradicionales con detalles inspirados en la arquitectura europea que el rey había visto durante sus viajes. El resultado fue un edificio único, un símbolo de poder, modernidad y ambición que dominó el skyline de Teherán durante décadas. Pero si hay una sala dentro del Palacio de Golestán que realmente deja sin palabras a los visitantes, es el famoso Salón de los Espejos. Al entrar, la luz parece multiplicarse en todas direcciones. Miles de pequeños fragmentos de espejo cubren las paredes y el techo formando complejos patrones geométricos que reflejan cada rayo de luz. Esta técnica se llama Ayenek Kari y es una de las decoraciones más refinadas de la arquitectura persa. Los artesanos cortaban cada pieza de espejo a mano y la colocaban con una precisión increíble para crear este efecto brillante. Cuando la luz de las lámparas o del sol iluminaba la sala, todo el espacio parecía resplandecer. Pero este lugar no era solo decoración. Aquí se celebraban audiencias reales, ceremonias y reuniones diplomáticas. Un escenario diseñado para impresionar a cualquiera que cruzara sus puertas. Durante gran parte del siglo XX, el Palacio de Golestán siguió siendo uno de los lugares más importantes del poder en Irán. Aquí se celebraban coronaciones, ceremonias oficiales y eventos que mostraban al mundo la imagen de la monarquía persa. Pero todo cambió en 1979. Ese año, la Revolución Islámica sacudió el país y puso fin a siglos de monarquía. El Shah abandonó Irán y el sistema político cambió por completo. Muchos palacios reales quedaron vacíos o fueron abandonados. Sin embargo, el Palacio de Golestán logró sobrevivir. En lugar de desaparecer, el complejo comenzó a transformarse en un espacio abierto al público. Con el tiempo se convirtió en museo y en uno de los lugares históricos más visitados de Teherán, donde aún se puede ver parte del pasado imperial del país. Y lo más sorprendente es que esta historia no terminó hace siglos. En 2026, durante el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, explosiones cercanas en Teherán dañaron partes del Palacio de Golestán. Las ondas expansivas
Rompieron ventanas y fragmentos del famoso Salón de los Espejos, recordando al mundo lo vulnerable que puede ser incluso un lugar con más de 4 siglos de historia. Aún así, entre mosaicos, jardines y salones marcados por el tiempo, Golestan sigue en pie. Un recordatorio de que los imperios caen, las guerras pasan, pero la historia siempre deja huellas.